el allanamiento y sobre todo, creo yo, la difusión masiva de las imágenes del allanamiento, que incluso la policía, perdónenme, ya ni siquiera disimula enviando las imágenes a la prensa, sino que directamente el área contra la corrupción sube a sus redes sociales compartiendo imágenes de lo que fue el allanamiento a la vivienda de Piero Corbeto, ex jefe de OMPE. Vamos a verlas primero antes de enlazarnos con nuestro invitado, con quien vamos a debatir un poco cuál fue el objetivo y si realmente esto podría traer resultados importantes en la investigación en curso. A ver, vamos a ver lo que fue el allanamiento de esta mañana. ¿Tiene audio? Sí. Permiso. A ver, hay unas imágenes que muestran directamente, ahí está. Entonces, a ver, yo me pregunto francamente cuál es el objetivo de mostrar al señor Piero Corbeto dentro de su espacio privado, la intimidad de su hogar, donde viven también sus hijos, que ya han sido sumamente expuestos a lo largo de este linchamiento mediático. Y no lo digo para esbozar una defensa, sino para preguntarme desde el punto de vista más objetivo qué tan relevante llega a ser esto en medio de la investigación en curso y si más bien no termina por ser una forma de aplacar la ira o de cumplirle los caprichos a quienes han buscado a lo largo de este proceso y luego de las graves irregularidades que se han presentado, un chivo expiatorio, una cabeza en bandeja, alguien a quien responsabilizar por el hecho de que Rafael López Aliaga no esté pasando a la segunda vuelta, según lo que va determinando hasta el momento el conteo, ¿no? Porque una cosa es el tema de las irregularidades que, como repito, tienen una investigación administrativa y penal en curso, y otra muy distinta son las alegaciones y la narrativa que pretende instalar un fraude. Pero para hablar solo en específico sobre este allanamiento y lo que ya se va revelando sobre la investigación y las teorías de la Fiscalía, está conectado Carlos Coria, quien es abogado penalista. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por darte un espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto y gracias por la conexión. Carlos, yo preguntaba desde un punto de vista, tratando de ser lo más objetivo posible, ¿qué tan fructífero es no solo el allanamiento, sino la difusión de las imágenes del allanamiento al señor Piero Corbeto, que ha sido el que más se ha difundido, ¿no? Porque la intervención fue a diversos funcionarios, pero la policía sube en sus redes sociales el allanamiento a Corbeto y las imágenes de este momento. Semanas después de los hechos, van a encontrar algo que estaban buscando. Además, es una intervención que ya se había avisado, se venía avisando en todos los medios. El fiscal de la Nación lo dijo en cualquier espacio que pudo. ¿De qué se trató esto? Todo esto es absolutamente irregular, empezando por el hecho de que la semana pasada, hace un viernes, se difunde la foto de un oficio de la policía, de la DINCOCOR, que habría solicitado ante la Fiscalía tanto la detención preliminar del señor Corbeto y otros, como el allanamiento e incautación de bienes. Esto es algo que viola flagrantemente el debido proceso, no solamente por el interés de los imputados, sino en especial por los intereses del Estado. Las investigaciones y las medidas de esta naturaleza, por ser extraordinarias y corresponder a un método de investigación, son absolutamente reservadas. Tienen que manejarse de modo secreto y tienen además que tramitarse de manera inmediata. Entonces, acá ha habido una semana en la que, suponiendo, ¿no?, que hay personas que han cometido un delito, han tenido pues 7 días hábiles, 7 días calendario, perdón, para poder esconder la información, borrar la información, perturbar la acción probatoria del Estado. Entonces, es un mal producto el que nos presenta ahora la policía y peor aún, porque saca imágenes de las diligencias, cuando estas diligencias son absolutamente reservadas. No hay nada que mostrar, no hay nada que exhibir, no hay ningún trofeo que poner sobre la mesa. Y esto es algo que yo lo digo ahora
respecto al señor Corbeto, pero yo lo vengo diciendo desde hace bastantes años, en que la policía, las diferentes dependencias de la policía suelen hacer este tipo de intervenciones en casos emblemáticos y luego venden la información a la prensa de que se ha realizado este tipo de diligencias. Yo no sé con qué finalidad, porque no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de personas que están siendo investigadas, que tienen derecho al debido proceso, tienen derecho a la presunción de inocencia y no se les puede mostrar como personas que están siendo, digamos, sometidas a una medida tan grave como esta. Entonces, acá todo esto está plagado de irregularidades, la fiscalía no está haciendo bien su trabajo y eso favorece a los propios imputados porque se van a poder victimizar. Justo no se está observando el debido proceso. Claro, yo creo, nuevamente, pese a mi posición, yo considero que en el caso que fuese cierto que, porque no lo sabemos, es una investigación en curso, ¿no? En el caso que fuese cierto que el señor Piero Corbeto ha incurrido en una serie de delitos, este tipo de acciones no tendría ningún sentido porque ya estaría recontra hiper mega archi advertido. Todos los días anteriores, la policía se ha encargado de difundir a diversos medios imágenes de patrulleros a las afueras de la vivienda del señor Corbeto, cuando ni siquiera se especulaba, el señor fiscal de la Nación, Tomás Saladino Galvez, ya había confirmado que había ejecutado, había enviado un pedido la fiscalía para la detención preliminar. Ahora, yo me pregunto entonces, el juez, que finalmente es el que niega, ¿no? Él dice, bueno, no le voy a dar detención, pero sí voy a aceptar el allanamiento. ¿Bajo qué criterios estaría buscando? No comprendo muy bien, ¿no? Para mí se trata un poco más, como lo decías tú, de un show mediático. Sí, efectivamente, lo más parece eso, porque la detención preliminar no tenía ningún sentido desde que el señor Corbeto había entregado sus dos pasaportes. Alguien dice por ahí, también se puede salir con el DNI, claro, pero tampoco un ciudadano puede andar sin DNI, puede andar indocumentado. No se puede llegar a ese extremo. Entonces, el DNI es el documento básico que uno tiene que tener en posesión. Por otro lado, el señor Piero Corbeto ya no es más jefe de la OMPE, su renuncia ha sido aceptada, con lo cual la posibilidad de que él desde dentro de la OMPE pueda manipular la información ya no existe. Entonces, ese pedido de detención preliminar debió ser retirado en su momento. Y respecto de los otros, sinceramente no sé qué sustento puede haber tenido la fiscalía, que es la que finalmente ha pisado el palito acá, haciéndole caso a la policía. Claro. Ya pensemos, ¿no?, en la forma en que se ha llevado adelante la diligencia. ¿Qué necesidad hay? Más diría yo, es absolutamente irregular e ilegal exhibir fotografías o filmaciones de la diligencia. No estamos hablando de delincuentes con las manos en la masa y conteo de dinero, de drogas sobre la mesa. Estamos hablando de una investigación, de un caso, vamos a decirlo así, que todavía necesita recopilar información, análisis documental, información bancaria, financiera, ese es el caso, secreto de las comunicaciones. Es decir, la policía no tiene nada que exhibir. Oye, he ido a buscar pruebas y me he llevado, no sé, unas latos, documentos o lo que fuera. Sí, claro, pero eso no es un golpe contra la criminalidad como para poder decir que están haciendo méritos o que están ganando alguna lucha o alguna guerra, ¿no? Esto es para la foto. Esto es algo puramente simbólico, un saludo a la bandera. Es como, ya usted misma lo ha mencionado, puro show, ¿no? Puro teatro, innecesario además, porque esto no va a resolver el problema electoral, esto no va a restituir la confianza en la OMPE. Es un Por tema el que... contrario, ¿no? Por el contrario, creo que puede resultar incluso irresponsable en medio de un proceso electoral en curso, ojo, que no ha finalizado y que sí, evidentemente, tiene una serie de investigaciones pendientes, la imagen del ex jefe de OMPE siendo allanado en su vivienda, humillado, disciplinado, puede ser más bien muy contraproducente y afectar directamente la poca confianza que tiene la opinión pública sobre el proceso electoral, ¿no? Me parece que podría incluso ir por ese lado. Tal cual, ¿no? La confianza no se va a restaurar por estas imágenes, por esta foto, por este allanamiento. Otra cosa es que la fiscalía logra atrapar a los autores, por ejemplo, de esas ánforas o votos que estaban tirados a la basura. Eso es otra cosa, eso es flagrancia
ahí, digamos, uno podría decir, sí, bueno, por lo menos de lobo un pelo, no se ha descubierto quiénes son los autores, pero en este caso todavía estamos en una investigación preliminar, ¿no? Entonces, Ujú. desde mi punto de vista, acá una grave y deficiente actuación de parte de la policía y también de la fiscalía, porque la fiscalía es la que tiene la dirección jurídica de la investigación, como ha hecho el Tribunal Constitucional, y por lo tanto no debiera de permitir que este tipo de cosas sucedan. Bien, Carlos, a ver, para hablar un poquito de lo que ha trascendido de las hipótesis que está presentando la Fiscalía, ¿no? Lo que están hasta el momento estableciendo es que el subgerente de producción, Juan Antonio Fan, junto al exgerente de gestión electoral, José Samamé, y otros funcionarios habrían beneficiado a Gálaga, haciendo más flexibles los TDR para que finalmente termine obteniendo la concesión, ¿no? En el documento se hacen visibles algunos elementos puntuales, como que dice, bueno, permitieron que solo 10% de los vehículos fueran propiedad de la empresa, permitieron que se subcontrate hasta el 40% del monto contratado, y los delitos de los que están siendo posiblemente acusados son colusión agravada, falsa declaración del proceso administrativo y, en el caso de Corbeto, omisión de actos funcionales. Para darle una lectura que las personas puedan entender un poco más, entonces, ¿qué es lo que está aquí formulando la Fiscalía? ¿Qué es lo que cree que ha sucedido? Claro, es un caso que forma parte de los procesos anticorrupción. El delito de colusión desleal está tipificado por el artículo 384 del Código Penal, tiene pena de hasta 20 años y se sanciona al funcionario que defrauda patrimonialmente al Estado. Es decir, logra firmar, impulsa, ejecuta un contrato fraudulento. En este caso, el contrato con la empresa Galaga. Galaga no era el mejor proveedor. Estaba, por ejemplo, Hermes, por poner, digamos, Sí, un ejemplo concreto, incluso cobraba menos, y eso ya es sospecha inicial simple para abrir una investigación. Entonces, la colusión está sobre la mesa, omisión de datos funcionales que también ya había sido denunciado incluso por el procurador del Jurado Nacional de Elecciones, y falsa declaración en proceso administrativo si es que se ha mentido en este proceso licitatorio. Pero como repito, ¿no? Es un tema que parte del análisis principalmente documentario. Las evidencias están en la OMPE, las evidencias están en la empresa, no suele estar en las casas. Si estaba en las casas, bueno, tenía una semana para desaparecerlas, ¿no? Entonces, claro. en verdad, esto es simplemente un saludo a la bandera, ¿no? No hay un gran avance en la investigación, porque este tema todavía tiene que irse delimitando. Ahora que han allanado y se han llevado algunos dispositivos electrónicos, tienen que bajar la información, tienen que validarla, tienen que hacerlo deslacrados. Eso va a tardar, ¿no? Y esto no va a Claro. arreglar el problema electoral que tiene que resolverse, me refiero a la segunda vuelta, de acá al 7 de junio. En caso se comprobase la teoría que la Fiscalía al parecer empieza a elaborar, en la que aparentemente está diciendo que dos funcionarios habrían beneficiado o intentado beneficiar directamente a esta empresa, pese a que uno tenía precios más caros, dos no tenía suficientes vehículos, tres no tenía suficientes trabajadores en planilla, en fin, si se comprobase que estos funcionarios beneficiaron a la empresa, el señor Corbeto podría por extensión tener responsabilidad. Hay que tener en cuenta de que la responsabilidad penal es personalísima. No hay responsabilidad por ser jefe de alguien, de algo, por ser, digamos, la cabeza o titular de una entidad. La responsabilidad penal se prueba en virtud de los deberes a cargo, en este caso, del jefe de la OMPE. Uh Él -huh. tenía deberes de supervisión, sin duda, pero la pregunta es, según la cadena, según el organigrama, según el reglamento de organización y funciones de la OMPE, él debía de intervenir en esta licitación, difícilmente, ¿no? Y si fuera así, él podría haber tenido deberes secundarios de supervisión o respecto al nombramiento de los funcionarios que han estado a cargo de la licitación, pero ya lo dijo el Tribunal Constitucional, por lo menos en dos ocasiones, y la propia Corte Suprema, ser gerente, director, jefe de un organismo público o privado no te obliga ni te hace responsable de todo lo que sucede en ese organismo. Una cosa es la Claro. responsabilidad política, que la puede tener el señor Corbeto y que en cierto modo ya lo ha pagado, la está pagando con su renuncia, y otra cosa es la responsabilidad penal que requiere probar no solamente dolo, sino requiere haber probado además competencia, que él tenía los deberes vinculados
a lo que era la supervisión de este proceso licitatorio. Claro, ahí es cuando pregunta, ¿se distingue entre culposo y doloso en cuanto a cómo él organizó o gestionó esta licitación? Sí, estos son delitos dolosos, lo que se ha mencionado, ¿no? Colusión desleal, omisión de actos funcionales, falsa declaración en proceso administrativo, pero la frontera entre dolo y culpa no tiene que ver con la intención, ¿no? Una conducta dolosa es una conducta que realiza alguien con conocimiento del peligro. Un ejemplo, ¿no? Una persona está conduciendo un vehículo a 100 kilómetros por hora por un jardín, por una zona peatonal, por una zona escolar, y no puede tener la confianza de que va a frenar a tiempo si es que está manejando el vehículo a esa velocidad. Eso que generalmente todo el mundo diría, eso es culpa, porque es un accidente de tránsito, no ha tenido la intención, ha sido obra de la casualidad. En materia penal se lee como dolo. Ejemplo, el caso Mala y Heredia, ellos han sido condenados por el delito de lavado de activos en primera instancia, eso está en apelación, por willful blindness, porque ellos debieron de saber, debieron de indagar sobre el presunto origen del dinero de Odebrecht, ¿no? Suponiendo que el dinero sea de Odebrecht y lo hayan recibido. Pero esa es la hipótesis que tiene la sentencia de primera instancia. Es decir, a ellos no les están imputando haber sabido que la plata era sucia. A ellos les están imputando y los han condenado en primera instancia porque ellos debieron de saber, debieron de tener más diligencia para conocer de ese origen oscuro. En este caso, la posibilidad de imputar dolo al señor Piero Corvetto pasa porque él tuviera banderas rojas y él hubiera tenido que indagar más, hacer más, investigar más, supervisar más. Si todo eso hubiera pasado y se puede probar, eso ya no sería negligencia, sino sería dolo, pero es algo que forma parte de la investigación en este momento. Claro. A ver, Carlos, hay una pregunta de la audiencia para ti. ¿Cómo Nos no? dice, Jorge dice, pregunta para el doctor Coria, ¿es posible que la Fiscalía, en medio de una investigación contra Corvetto, podría meritar una colusión probada en, en base al allanamiento? Bueno, el allanamiento es un acto de búsqueda de prueba. Yo me meto a tu casa, me meto a una oficina a la fuerza como fiscal, con policías, con la finalidad de encontrar información, documentación escrita o documentación digital. Desde ese punto de vista, me llevo toda la información, la lacro, y luego tengo que hacer el deslacrado, vaciar la información, analizar la información, y esa información podría servir para probar que ha habido una colusión. La respuesta es sí, podría servir. ¿Qué probabilidad hay de que la fiscalía haya encontrado una semana después de que todo el mundo sabía que se venía, digamos, el cuco, vamos a decirlo así? Poca, ¿no? Porque los Claro. verdaderos delincuentes, si lo han habido, han tenido todo el tiempo del mundo para poder borrar la información. Oiga, señor, ¿qué dispositivos electrónicos tiene mi celular? Todo, señor, lléveselo. Acá está el password, lléveselo, no va a encontrar nada, porque ya reseteé todo. Claro, eso es algo que perfectamente podría pasar. Entonces, el ATOL, exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que la fiscalía, en teoría, podría encontrar cosas, pero no creo que sea algo trascendental, porque la colusión se prueba básicamente a través de la prueba indirecta, la prueba indiciaria. No creo que en este momento existan WhatsApps, correos electrónicos que den cuenta de una posible colusión. Eso es algo que se tiene que probar viendo y analizando cómo ha sido el ciclo del contrato, ¿no? Cómo se hicieron las bases, por qué cambiaron las bases, por qué cambiaron los TDR, por qué no se dio la buena pro a una empresa más solvente como Hermes y encima que cobraba menos. Todo eso construido en conjunto, leído en conjunto, podría llevar a la fiscalía a la conclusión de que, oye, esto no es producto de la casualidad, esto no es de que en verdad han querido favorecer a la empresa peruana, al emprendedor peruano, no, esto trae cola y acá no es razonable, no es plausible la explicación que me dan, esto es dolo, esto es colusión. Podría encontrarlo eventualmente, no lo sabemos, no se descarta, ¿no? Pero precisamente por eso es necesario que también la ciudadanía tenga la garantía de que es una investigación neutra, imparcial, y no que pretende encontrar chivos expiatorios o personas para aplacar la ira, ¿no? De quienes están ahorita desesperados por poner en duda el proceso. Sí, por supuesto. Además, la población tiene que tener en cuenta de que el único organismo que tiene posibilidad de tener una injerencia respecto a las elecciones es el Jurado Nacional de Elecciones, ni siquiera la OMPE. La OMPE está a cargo de lo que es el recuento de votos. Ahora, las actas impugnadas
votos impugnados tienen que ser resueltos en primera instancia por el Juzgado Especial Electoral y en segunda instancia y última por el Jurado Nacional de Elecciones. La Fiscalía no va a resolver este problema y aún si pudiera hacerlo, no lo va a hacer de acá al 7 de junio. Entonces, Claro. no podemos confundir lo que es la competencia penal de la Fiscalía versus lo que es la competencia electoral del jurado. Si acá hay motivo, si lo hubiera, ¿no? Motivo de una anulación parcial, una convocatoria complementaria, eso solo lo puede decir el Jurado Nacional de Elecciones. Es en la justicia electoral donde eso se va a definir. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Ha quedado todo clarísimo. Te agradezco haberte dado este tiempo. Ha sido Carlos Coria, abogado penalista. Muchas gracias. Buenas tardes. A ti, Carlos. Bueno, ya lo dijo no solo el doctor Coria, sino también lo ha dicho Luciano López y otros abogados, ¿no? Que ponen en duda, desde el punto de vista más objetivo posible, si es que hay una investigación en curso, ¿qué tanto favorece a esta investigación los hechos que hemos presenciado esta mañana, esta madrugada, como hacer un espectáculo del allanamiento y hacerlo público en diversos medios de comunicación o incluso que sea la misma policía la que a través de sus redes sociales comparta de manera ilegal, atentando contra sus propios estatutos e incluso lo que establece la Constitución, las imágenes de una investigación que tiene el carácter de reservada, atentando directamente también contra los derechos de una persona que, recordemos, no ha sido aún sentenciada, es una persona investigada cuyos derechos están siendo violados. Y nuevamente reiteramos, si es que realmente esto tiene un objetivo concreto de recoger pruebas, habiendo pasado tantos días y además con advertencias y amenazas públicas del fiscal de la Nación de que lo iban a hacer. Si es que realmente el señor Corbeto estuviese ocultando algo en su vivienda, ¿creen que lo iban a encontrar ahora, después de que llevan 5 días el fiscal de la Nación diciendo, lo vamos a detener, hemos pedido detención, hay policías rondando patrulleros afuera de su casa, un canal de televisión exhibe los pasaportes de sus hijos? Por supuesto que el señor Corbeto, si es que fuese cierto que tendría que esconder algún delito, entonces este allanamiento público no tiene un objetivo concreto y relevante de hallazgo y recojo de pruebas, sino lo que parece ser es meramente una medida que busca humillar, mostrar, disciplinar, hacerle saber al señor Piero Corbeto que no puede osar, ¿no?, poner en duda a quienes están llamando fraude, fraude, fraude desde el 2021. Resistió en el 2021 Corbeto y ahora, de manera francamente absurda, ha establecido todas las condiciones posibles para que una serie de irregularidades le den campo fértil a personas que estaban buscando razones para poner en duda el proceso, el que lo hagan. Eso es una cosa muy distinta a que nos vayamos a hacer los ciegos, sordos y mudos con que lo que está haciendo la Fiscalía no corresponde al debido proceso. Y ojalá que las personas implicadas puedan también apelar a recursos legales para defender sus derechos, porque esto no es solamente, no compete solo a lo que está sucediendo ahorita, sino que sienta precedentes importantes y sabemos perfectamente a qué intereses responde. Bueno, vamos a cerrar con algunos comentarios que tenemos del público. Roger dice que la elección presidencial sea un concurso de popularidad y no sea tomada con mayor seriedad. Tenemos que aprender. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, José nos dice, increíble por congraciarse solo con López Aliaga, la forma brutal de ensañarse con Corbeto y su familia. Fiscal Gálvez del pacto mafioso a congresistas mafiosos no los toca. Completamente cierto. ¿Qué podíamos esperar del fiscal al que el propio candidato Rafael López Aliaga dijo, yo ya lo llamé, yo ya le conté lo que está sucediendo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una institución estatal, de un órgano institucional puesto al servicio de los caprichos de un candidato y un grupo de personas. Jorge dice, el allanamiento a la casa del señor Corbeto es una persecución política mediática para cumplir los caprichos de López Aliaga sobre la narrativa del fraude, tal cual lo estaba diciendo, querido Jorge.
A ver, Virginia dice, Aladino no tiene credibilidad porque es otro títere de Kiko, Geico y Aliaga, y son la misma mafia. Bien, nos fuimos volando en el tiempo. Bueno, les quería agradecer mucho por habernos acompañado esta semana, recordarles siempre lo importante es que son para nosotros sus likes, sus compartidos y sus comentarios. Y bueno, en este Perú de hoy no sabemos con qué nos puede sorprender el mañana, así que lo único que yo les puedo garantizar es que nosotros estaremos aquí para seguir trayéndoles la información y el análisis objetivo todas las tardes de 3 a 4 en Fuerte y Claro. Nos reencontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por acompañarnos.